Muy buenos días, mi nombre es Sócrates Quinta Mesa y en esta oportunidad mi grupo y yo tenemos el agrado de entrevistar al doctor Enrique Javier Cornejo, quien estudió en la Universidad de Lima y fue ministro de Transportes y Comunicaciones, como también fue ministro de Viviendas y Construcción. Eso agregado a que fue el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Le doy pase a mi compañera. Buen día, doctor. Mi nombre es Abigail Yasmín Pérez. Bueno, continuando con la entrevista, ¿cuál es el rol del profesional en economía en la sociedad? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para conversar con ustedes, Abigail, Sócrates, Juan Carlos y a través de ustedes a sus compañeros y a los profesores. Bien, la economía es una de las ciencias relativamente jóvenes, ¿no? Si comparamos con la medicina o con otras disciplinas científicas, la economía como ciencia recién la tenemos a mediados del siglo XVIII. Entonces, ustedes dirán mediados del siglo XVIII, estamos en el siglo XXI, pero otras ciencias las tenemos desde muchos siglos atrás, ¿no? La filosofía, la matemática, etcétera. Entonces es una ciencia relativamente joven dentro del universo de las ciencias. Pero la profesión del economista es todavía más joven. Esto quiere decir que cuando uno decide que ya hay ciencia económica, mediados del siglo XVIII, Adam Smith, esto significa que ya uno no pregunta si le gusta o no le gusta tal hecho económico, si le parece que es bueno o malo, si le parece que debería ser de otra manera. Puedes tener tu opinión, pero la ciencia no busca puntos de vista desde la, digamos, perspectiva de cada quien. Lo que busca es la verdad, lo que busca es el conocimiento de la realidad. Como la realidad como un todo no se puede conocer, la ciencia se aproxima a esa realidad lo más que puede, ¿no? A través de hipótesis, a través de teorías, a través de un método científico y de un objeto científico delimitado. Entonces, cuando ya ocurre eso, eso es Adam Smith, mediados del siglo XVIII, primera revolución industrial o industria 1.0. Entonces ya los que analizan ya no son filósofos, ya no son teólogos, ya no son analistas ético-morales, que eran los que antes hablaban de economía, porque la economía ha existido siempre, sino ya se preguntan por qué ocurren los problemas, ¿no? Y el propio título de la obra de Adam Smith ya nos indica que estamos en la ciencia económica. El título completo es Indagaciones acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. O sea, que no solamente hay que ver si el terrateniente es bueno o malo, como decían los fisiócratas, ¿no? O que el pago de interés por un préstamo de dinero es injusto, es usura, ¿no? Es un pecado, como decía Santo Tomás, o como decían los antiguos Platón y Aristóteles, es antinatural. Ya no nos interesan esas opiniones. Ahora nos interesa por qué ocurre el fenómeno económico, cuáles son sus causas y por lo tanto cuáles son las soluciones que se pueden dar a esos problemas que estamos analizando. Por lo tanto, ahí está la tarea del economista. La tarea del economista ha sido, es y siempre seguirá siendo analizar el hecho económico, sea para el ámbito del aparato público, de la gestión pública, sea para el ámbito nacional o sea para el ámbito internacional. La economía entonces es una ciencia que nos permite ver el gran bosque de los hechos económicos, ¿no? Y por lo tanto determinar en ese bosque cuáles son los principales aspectos de la vida, del ecosistema de ese bosque, ¿no? Y entonces en la vida de los economistas han pasado muchas tareas. En el Perú, los economistas empezaron a tener alguna presencia en la década del 70 del siglo pasado. O sea que en el Perú la ciencia económica tiene aproximadamente unos 50, 60 años de vida. Para que vean, todavía somos mucho más jóvenes como profesionales economistas que la ciencia misma, que ya es joven con respecto a otras ciencias. Muy bien, doctor, muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿cuál es perdón, como economista, qué análisis puede dar sobre la situación actual del Perú? Sí, en los últimos años, ahora sí, en las últimas décadas, hemos tenido algunas características particulares de la economía peruana. Pero empecé por lo primero, porque si solamente planteo las décadas, parecería que la economía peruana empezó en las décadas de finales del siglo XX. Eso no es así, ¿no? Entonces,
Hemos estudiado mucho más la economía del siglo XVIII, del siglo XIX por la independencia, del siglo XX y del siglo XXI, pero tenemos mucho más. Entonces, en los últimos años, ahora sí, ¿cómo está la economía peruana? Bueno, nosotros tuvimos en los años 70 un modelo de sustitución de importaciones, influenciado por la CEPAL, que decía que había que proteger a la industria nacional, crear industria nacional, cerrar los mercados locales, poner altas tasas de aranceles, poner tipos de cambio diferenciales, tasas de interés diferenciales, precios subsidiados, y con ese modelo altamente controlado y digamos, regulado por el Estado, se pretendió desarrollar una industria. Algo se hizo, pero el modelo tuvo dos problemas. La intención era muy buena, tener industria local es algo que todavía es un pendiente en el Perú, una mayor industria, un mayor valor agregado, pero el método que en ese momento aplicaba no solo Perú, sino todos los países de América Latina, resultó ser un método que finalmente no tenía sostenibilidad, por dos razones. Primera razón, y esto es una regla en economía que ya la historia nos demuestra que funciona así, aunque no nos guste. Uno puede controlar un precio, uno puede subsidiar a alguien, y en determinados momentos está bien que se subsidie a alguien porque lo necesita. Pero si la vida va a consistir en el subsidio, esto no tiene sostenibilidad. Es decir, yo puedo darle a un niño una incubadora porque no todavía puede respirar por sí solo. Pero si yo a los 40 años lo tengo en incubadora, eso ya no es normal. Yo puedo darle a uno de ustedes, o sus papás, o cuando ustedes sean papás, a sus hijos, las rueditas adicionales de la bicicleta para que pueda aprender a manejar bicicleta con 4 rueditas primero. Pero un día tienes que sacarle las 2 rueditas adicionales y enseñarle, aunque se caiga, a equilibrarse, como seguramente hemos aprendido nosotros a montar bicicleta. No puedo yo tener a mi edad una bicicleta con 4 rueditas. Entonces, el modelo de sustitución de importaciones todos lo abrazamos, mi generación lo abrazó, porque además venía de una teoría cepalina, que era una teoría latinoamericana, entonces todos nos identificábamos con ella. Pero hemos descubierto, con nuestra propia realidad, que la sostenibilidad de ese proceso en el tiempo tenía el primer problema, era que creaba una burbuja artificial con estos subsidios, con estos precios controlados, con estos aranceles altos, ¿no? Luego de la cual, cuando ya no había recursos para sostener los subsidios, o cuando los mercados paralelos, donde se vendían los precios o los productos a sus precios reales, ya digamos, estaban en niveles muy lejanos del nivel controlado, el modelo sucumbió. Pero además era un modelo que también no generaba divisas. Entonces nos estrangulamos con el tema de las divisas. El modelo dejó de funcionar en toda América Latina y entonces pasamos de ese modelo de sustitución de importaciones, para hacerlo muy rápido, a los 90, donde el mundo, liderado por Estados Unidos, presidente Reagan, y por Inglaterra, Margaret Thatcher, ante la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana y la desaparición de la Unión Soviética, crearon un modelo que se llama el modelo basado en el consenso de Washington. O sea, frente al modelo de sustitución con mucho Estado, con muchos controles, con muchos subsidios, el modelo liberal con toda la apertura, con, digamos, precios libres, un Estado que no tenía un rol muy claro y, sobre todo, mucha inversión privada. Entonces, este último modelo en el Perú tuvo más o menos unos 30 y tantos años de funcionamiento. Tuvo porque digo que en este momento está en compás de espera. No sabemos lo que va a pasar realmente porque ahora no hay modelo, ¿no? Pero esos 30 años tuvieron sus pros y sus contras. ¿Cuáles fueron los pros? Los pros fueron que los precios que estaban controlados, artificialmente manejados, se elevaron, lo que significó que todo vuelva a un nivel donde siempre debió estar, en función del factor de escasez, en función de la productividad, en función de la economía de escala, que es como funciona el mundo, la economía del mundo. Esas son reglas universales. En la China comunista, en Estados Unidos capitalista, en el Perú o en Singapur. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cornejo, por la amplia información y sobre todo llegar al punto clave bajo la experiencia que ha tenido en todas las labores que ha hecho profesionalmente. Es un economista, lo vuelvo a repetir, muy reconocido, destacado y un ejemplo para seguir para nosotros que somos personas que nos estamos formando en la carrera de economía, una carrera tan importante para el desarrollo sostenible en nuestro país y sobre todo generar bienestar social
agradecemos su participación. Fue enriquecedora esta entrevista y bueno, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, a través de ustedes y sus compañeros. No pierdan la esperanza. Ustedes son los que están ya en la responsabilidad de tomar la posta. Háganlo bien. Si se equivocan, saluden la equivocación porque es una manera de seguir aprendiendo, pero nunca dejen de avanzar. No crean en los fatalistas que dicen esto no tiene remedio. No, lean la historia larga. Y en la historia larga de Perú han habido ciclos siempre. Han habido momentos como este en que todos decían se acabó el mundo, Perú ya no. Pero Perú sale. El problema es que en esos ciclos, cuando volvemos a salir, repetimos las historias, por no estudiarlas, que ya se demostró que no funcionaban. Y no retomamos como políticas de Estado las cosas buenas que sí funcionaron. Esa pequeña mezquindad tenemos que quitarla de nuestro comportamiento. No lo hagan ustedes. Confíen en ustedes mismos, hagan una agenda limpia, una agenda generosa para su país, para su familia, y estoy seguro que con ustedes, con su generación, el Perú va a salir adelante muy rápido y nuevamente va a estar en niveles que nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Saludos. Saludos.